comunicación en este momento con el politólogo Guillermo Bretter. Guillermo, te agradezco por este tiempo. ¿Cómo ves lo sucedido el día de ayer? Había cierta suspicacia, cierto recelo sobre lo que podía pasar a la hora de dar los resultados y finalmente, primero desde el gobierno que denuncian un hackeo y después, obviamente, con los resultados puestos, la oposición que dicen que en realidad habría ganado el líder opositor, el candidato opositor en este caso con el 70%. ¿Cómo ves la situación en este momento, tomando en cuenta además que varios países no han querido reconocer los resultados que ha dado el Consejo Electoral venezolano? Hola César, es lo que se podía esperar de un régimen tiránico. Cuando el juez es parte, como lo es en Venezuela, nada que venga del establishment puede ser creíble. Es por eso la desconfianza que se genera en todo el pueblo venezolano que ha ido a votar y sobre todo en la oposición, pues siente que los resultados han sido vulnerados. Además de que sabemos, todas las encuestas indicaban un resultado completamente diferente. Por eso, en aras de la transparencia, las elecciones en una transición democrática no pueden ser administradas y auditadas por instituciones internas al Estado, no pueden ser controladas o administradas por instituciones pertenecientes y tomadas por el poder político de turno, que en este caso es dictatorial, porque sabemos cómo va a acabar la situación por un lado, pero por otro lado también sabemos la falta de credibilidad y de confianza que existe al respecto. En ese marco, vale decir que es momento de que las organizaciones internacionales, y así como lo han hecho muchos países alrededor del globo, se han pronunciado para que se transparenten los resultados y se haga un conteo correcto de la votación. Ahora, en el ámbito internacional, ¿qué puede pasar? Porque yo entiendo que Maduro no va a querer que esto cambie. Él domina el Consejo Electoral, él domina los poderes del Estado en Venezuela y ya se han pronunciado. Es decir, falta un 20% que se cuente según el Consejo Electoral, pero esto no va a cambiar. La victoria de Maduro parece ya estar establecida y ahora tenemos un país que no es reconocido por la mayoría de los países del continente. Es lo mismo que ocurrió en la anterior elección prácticamente. Eso es lo que está intentando al menos Maduro, cansar a la comunidad internacional, dar la apariencia de tener legitimidad democrática, pero ya nadie le cree. Y eso es importante porque puede traer consecuencias para el gobierno de Maduro peores de las que ya ha tenido hasta ahora. Sin embargo, creo yo personalmente que en este momento la comunidad internacional y los actores políticos, sobre todo regionales, deben tomar otra responsabilidad, deben tomar una actitud distinta a la que tomaron en la anterior elección, porque en este caso ya no se trata de la duda de que hayan unas elecciones limpias o de la duda de que exista una autocracia en Venezuela, sino más bien se trata de la confirmación. Y en este caso, entonces creo que las relaciones internacionales y diplomáticas con los otros países de la región principalmente van a influir mucho en presionar al gobierno de Maduro si es que se quiere llegar a una transición democrática, que por ahora se pone en pausa, pero todavía no está nada dicho. ¿Vos crees que pueda revertirse esto con las presiones que se dan, que se pueda revisar de verdad lo que pasó en Venezuela ayer? Yo creo que a nivel institucional ya no se va a revisar realmente. La oposición no va a tener ese poder y la comunidad internacional tampoco puede ingresar, intervenir el país venezolano de así nomás. No, eso no sucede sino en un caso en el que se tenga que dar ayuda humanitaria, como sucedió en algún otro país anteriormente. Sin embargo, yo creo que ahora la cuestión y la pelota está en la cancha de la sociedad civil. Es la sociedad civil organizada que va a salir a defender su voto y va a reclamar por una elección limpia, una elección justa, o en este caso el conteo de los votos de manera transparente y creíble e independiente sobre todo. Entonces, como sucedió en Bolivia quizás el año 2019, cuando se movilizó la población y salió a defender su voto y a no permitir que se le haga un fraude electoral, creo que en este momento, y recalco, la pelota está en la cancha de la sociedad civil que tiene que defender su voto y demandar que se haga un conteo justo, un conteo transparente de las elecciones.
¿Maduro tendrá el respaldo de las instituciones que protegen al Estado, es decir, de las Fuerzas Armadas, de la policía? Porque a partir de ahí puede haber alguna modificación, pero la gente por sí sola me parece que va a ser difícil que pueda hacer algo si no tiene el respaldo de estas instituciones. Precisamente mucho se habla, César, de la capacidad de control de Maduro en este momento en el Estado venezolano. Y es un problema gravísimo para cualquier dictador o autócrata cuando ha perdido el control de las instituciones, no solamente de las instituciones directas del Estado que están bajo su tuición, sino también las instituciones que están alrededor del Estado que normalmente también son cooptadas por el poder político. En este caso hemos venido viendo cómo el poder de Maduro y del régimen venezolano ha ido disminuyendo en su influencia y esto puede al final costarle incluso el cargo. Habrá que ver de qué manera es capaz de reaccionar las Fuerzas Armadas y todos los poderes que son aquellos que ejercen el monopolio de la fuerza. Ahí va a estar realmente, digamos, es la institución más importante porque es a partir de ahí que se podría reprimir cualquier protesta que vaya en contra del régimen tiránico de Maduro. Entonces, eh, existe la cuestión, por supuesto, de que al interior de las Fuerzas Armadas hayan facciones distintas y facciones descontentas con el proceder de Nicolás Maduro. Sin embargo, hay que también tomar en cuenta que si se diera una transición democrática, aquellas personas que han participado de estas instituciones probablemente vayan a ser llevadas a rendir cuentas. Y en ese marco también las personas que saben que les va a tocar rendir cuentas, por supuesto que sienten temor o no sienten el valor de dar el paso adelante. Entonces, esto hay que esperarlo con calma, hay que mirarlo con cautela, porque puede suceder cualquier cosa. Sin embargo, yo quiero recalcar el cansancio de la población venezolana y sobre todo el poder de la protesta no violenta cuando las masas salen a las calles es la manera más efectiva, de hecho, de sacar a un dictador del poder. Casi en el 70% de los casos, está estudiado según la ciencia política, la protesta no violenta ha sido capaz de generar transiciones democráticas y de sacar dictadores del poder. Ahora, ¿cómo ves, a ver, en el continente se han pronunciado Chile, se ha pronunciado Perú, básicamente se han pronunciado casi todos? Y Bolivia está en el grupo de los que ha felicitado a Maduro, el presidente Arce, junto con el presidente Rusia y desde Cuba y el presidente Putin, son los únicos que hasta aquí, por lo menos en lo que se ha conocido, son los que han felicitado la victoria de Maduro. Bolivia lamentablemente está una vez más en el grupo de la vergüenza. No es el grupo de los que ha felicitado, sino es el grupo de la vergüenza. Y yo lo llamo así porque evidentemente son todas autocracias, son todas dictaduras o todas en un intento de serlo y tratando de iliberalizar las instituciones democráticas. En este caso, lo único que se puede decir es que el gobierno boliviano y el Estado boliviano pierde credibilidad una vez más, porque no es la primera vez que tenemos esta manera de actuar en nuestras relaciones internacionales, sino que una vez más pasamos vergüenza a nivel internacional, nos aislamos del mundo, lo que nos puede costar en el comercio internacional una vez más tener alianzas que sean estables y duraderas para nuestro progreso. Entonces, lo único que hace el gobierno boliviano es ponernos a nosotros como población boliviana y al Estado en su conjunto en una situación de vergüenza y de aislamiento frente al orden internacional. Guillermo, a ver, van a ser 6 meses complicados. En enero se posesionaría nuevamente a Maduro si se mantienen los resultados que ha dado el Consejo Electoral. ¿Qué puede pasar en estos 6 meses? Es un tiempo bastante prolongado para que llegue el día de la posesión. Son 6 meses en lo que primero yo estimo que va a haber protestas. Las protestas se van a hacer sentir, la gente va a salir a la calle a defender su voto, primeramente a defender que haya un conteo de los votos de manera transparente. Eso es lo primero que yo veo a corto plazo. A largo plazo vamos a ver una estrategia probablemente de desgaste de parte del gobierno tiránico de Nicolás Maduro, desgaste a esas protestas, desgaste a todas las personas que están defendiendo el voto y desgaste a las instituciones nacionales e internacionales
que están intentando llevar a cabo una transición democrática en Venezuela. Hasta que sea ese desgaste o hasta que termine ese desgaste, probablemente vayan a tratar de llevar a cabo una festividad para volver a poner a Maduro en el poder o en todo caso alargar su régimen dictatorial. Eso es lo que yo veo que se va a intentar de parte del madurismo o del chavismo en todo caso. Sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento porque va a depender de la efectividad de la protesta y la efectividad de la estrategia de desgaste. Entonces, yo creo que hay que decirlo así, se mantiene un final abierto porque no todas las cartas han sido lanzadas. Guillermo, te agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César.